Así que coja su Biblia en Lucas 15, vamos al verso 11. Santo es el Señor. Y vamos a leer, amén. Esta es traducción Reina Valera 2009. Alguna palabra no concuerda, pero es prácticamente lo mismo. Dijo, amén. El número 11 dijo, también un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les partió los bienes, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada de allí, y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquellas tierras y le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue donde su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio el padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido, las mejores ropas, vestirle, ponerle anillo en su mano, sandalias en sus pies, traer el becerro gordo, matámoslo y comamos y hagamos una gran fiesta. Porque mi hijo, que era muerto, ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Santo es el Señor. ¿Pueden tomar asiento? Santo es el Señor. Si le tengo que poner un título, le pondría Viviendo. Amén. Viviendo el retorno de la gracia. Dice que todos conocemos la historia del padre con los 2 hijos, y el hijo pequeño le pide la parte de los bienes al padre, le pide su herencia. Dice, Padre, dame mi herencia. Amén. Y se marchó. Cuando estaba haciendo el devocional, me daba mucha risa porque me venían muchas canciones a la cabeza, es algo raro. Aquí cuando empezaba a hacer el devocional, dice, y se marchó. Dice, y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas, amén. Y se me venía esta canción y digo yo, pero ¿qué me pasa? Amén. Y se marchó el hijo, amén. Cogió la parte de la herencia y se fue. Amén. Se fue. El hijo se fue a un lugar lejos de la casa del padre, viviendo perdidamente. Amén. Viviendo perdidamente. Dice Efesios 5:18, dice, no se emborrachen con vino porque les arruinará la vida. Amén. Dice, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Cuando este hombre, este hijo vive perdidamente, es que vive perdidamente. Yo cuando bebía perdidamente y vivía perdidamente, yo tenía siempre 3 amigos que no podían faltar en la fiesta. Uno era Johnny, otro era Jack y otro era José. Dices tú, ¿quién diablos son esos? Amén. Uno es Johnny Walker, Jack Daniel, amén, y José Cuervos, amén. Y estos en toda fiesta están presentes, amén. Y este hijo que bebía perdidamente y vivía perdidamente,
empezaba a disuadir, ¿cómo se dice? Empezó a disuadir la herencia del padre, amén, como cuando pones una pastilla efervescente en agua que se empieza a evaporar, y empezó poco a poco a evaporar la herencia del padre, amén. Este hijo gozaba de la fiesta, y cuando un hijo sale de la casa del padre, no les puedes detener. Es porque quieren vivir. Amén. Quieren vivir. Amén. Como ha dicho antes el pastor, dice, muchos tenemos la libertad de venir aquí o no venir. Y ellos quieren vivir. Pero no la vida de santidad, de gozo, de paz con los hermanos. Quieren vivir perdidamente. Amén. Muchas veces yo los veo, me encuentro con ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo que? No, pero si me conformo con estar en mi casa y no hacer nada, no hago nada malo, si me bajo, en fin, vivir. Amén. Dice que cuando está viviendo perdidamente, tradicionalmente dice que la palabra es disolución y desenfreno. Amén. Pero no tan solo de alcohol, porque si fuese alcohol, los que conocemos la noche, porque yo antes como el pastor yo también he sido un poco golfo. Amén, no tanto como el pastor, pero yo también he sido un poco golfo. Y los que conocemos la noche, no tan solo de alcohol se mueve la noche. Amén. Sino también se mueve de drogas. Amén. Y otras cosas que no quiero decir. Amén. Es decir, este hombre que cogió la herencia, amén, que se la llevó, empezó a tener alcohol, drogas y otras cosas de puntos suspensivos que todos sabemos lo que sigue. Y empezó a marchitarla. Desenfreno, locura, y empezó a vivir. Amén. Se marchó con la herencia, se marchó de buen ver, se marchó comido, se marchó bebido, afeitado, peinado, con sandalias. Se marchó bien guapo de la casa del padre. Amén. Y se marchó. Amén. Ahora vamos a ver verso 14, dice, y cuando hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de las tierras y le envió a una de su hacienda para que acentara a los cerdos, y deseaba llenar su vientre con la comida de los cerdos. Este hijo que estuvo viviendo perdidamente, amén, estuvo malgastando esa herencia que le dio su padre, no era suyo, el dinero era de su padre, amén. Y empezó a faltarle las cosas. Fíjate tú por dónde. Dice que todo lo bueno se acaba, dice que todo tiene su final, nada dura para siempre. Amén. Excepto el espíritu que es de Dios. Y se le comenzó a gastar el dinero. Dice que empezó a faltarle descanso, empezó a faltarle comida, empezó a faltarle ropa, empezó a faltarle agua, empezó a faltarle pan, calzado, y así podemos seguir. Dice Gálatas 6:7, dice, no os engañáis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre segare, eso recogerá. Porque si se siembra para la carne, se segará corrupción. Y este hijo empezó a recoger pues, las consecuencias de sus actos. Amén. Empezó a recoger toda su vida que había estado viviendo, lo empezó a recoger ahora. Y dice que se arrima a otro ciudadano. Muchos cuando hablan de
de este pasaje, amén, hablan del Padre, del Hijo mayor, pero sobre este ciudadano que tenía una hacienda, que tenía tierras, que tenía jornaleros, incluso tenía cerdos. Amén. Este es otro señor que aparece aquí semi escondido, que la gente muchas veces le pasa de largo, pero para este señor que trabaja, este hijo no es exclusivamente Dios, ni Dios el Padre, ni Dios el Hijo, ni Dios el Espíritu Santo. Mientras que un señor tiene corderos y becerros, el otro señor tiene cerdos. Mientras que un señor a sus jornaleros no les falta el pan, este señor manda a sus jornaleros sin comer apacentar los cerdos. Amén. Y entonces este señor le manda ahí, amén, le manda apacentar los cerdos. Dice Marcos 3, 27, dice: ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y así podrá saquear su casa. Quien ata al hombre fuerte, quien no ata al hombre fuerte, trabaja para sus bienes. ¿Lo entienden? Quien no es capaz de atar a ese hombre fuerte, está trabajando para sus bienes. Trabaja para su casa, amén. Quien no trabaja en la casa de Dios, trabaja en casa ajena. No os engañen, no hay un trabajo de casita del Padre y casita de... No. O trabajas en la hacienda del Padre, o se trabaja en la hacienda de este hombre que tiene cerdos y los manda sin comer a sus tierras. Amén. Entonces Jesús dijo en Lucas 2:41, dice: ¿no saben que los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Amén. En los asuntos de su Padre es necesario estar. Hay gente que vive en los asuntos de su vida viviendo. ¿Cómo? Sí, viviendo. Amén. La libertad la usan para vivir. No la usan para hacer el bien, ni para estar santos, ni para orar, ni para leer, sino para vivir. Amén. Yo hoy les quiero hacer una pregunta, no me respondan. Bueno, si quieren me responden. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son tus asuntos? ¿Cuáles son? ¿Apacientas cerdos o estás con ovejas, con becerros? ¿Vas a trabajar con el vientre lleno o vas a trabajar muerto de hambre? Amén. Y esto de apacentar cerdos era un trabajo muy sucio, muy indigno para el hombre en la sociedad antigua. Era tanto que otras naciones como los egipcios, que cuidaban a los cerdos, eran completamente separados de la sociedad y no podían adorar a los dioses ni incluso casarse. Se tenían que casar entre ellos. Amén. Porque ni con la persona más humilde les dejaban casarse los egipcios. Amén. Y el otro señor le enviaba al campo sin comer a cuidar a los cerdos. Amén. Y entonces, en el 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Su condición le hizo volver sus sentidos. Amén. Se dio cuenta de su fin si seguía así viviendo. Yo muchas veces, lamentablemente, esto lo hemos visto muchos, que cuando hay muchos que Dios o que la vida les da esa oportunidad, amén, de estar en la cama de un hospital y decir el médico a los familiares: mira, le hemos quitado todas las máquinas y cuando llegue, y muchos de nosotros nos hemos encontrado en esa situación, yo por lo menos sí,
y he visto a los hijos volver a casa, en esa situación. Muchos de los hijos volvieron a casa en esa situación. Amén, desgraciadamente, porque a lo mejor su vida no la querían compartir con Dios, no la querían compartir con ese Espíritu Santo, querían vivir. Amén. Y desgastaron toda su vida allí, pero en el último momento volvieron a casa. Amén. Yo me he encontrado con gente así. Y dice que se dio cuenta de su situación y se comparó con los jornaleros. Un hijo se comparó con el jornalero y dice, ¿cuántos jornaleros, cuántos trabajadores tiene mi padre que no pasan hambre? Ya no se comparó ni con su hermano, ni con su padre, se comparó con el más pequeño de la casa de su padre, con los jornaleros. Dice, ¿cuántos trabajadores tienen hambre, tienen abundancia de pan? Y yo aquí me muero de hambre. Y entonces el 18 dice, me levantaré. Primero tienes que saber que estás caído. Amén. Que estás en el suelo, que estás en el piso. Tienes que saber tu condición. Dice, iré a la casa de mi padre. ¿Sabe dónde está la salvación? ¿Sabe dónde está el problema y lo quiere solucionar? Dice, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces confiesa el pecado, la tristeza y el arrepentimiento. Dice, no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice, hazme como uno de tus jornaleros. Y le pide misericordia. Y dice que lo pensó y al día siguiente lo hizo así. Dice que se fue al padre y entonces cuando se fue al padre, le vio. Dice que le ve el padre, que sale corriendo. Amén. Dice que le abraza al padre, le da un beso. Y yo me imagino esa escena, ¿no? Que hace así, el hijo se le quita. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mirándole a los ojos fijamente, con los ojos así como dos lagos, como, en fin. Amén. Con esos ojos llorosos. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y le pide misericordia al Padre. Amén. Le pide misericordia. Y después, el hijo, de confesar su pecado, el Padre, sin decir nada, le mira de arriba abajo. Amén. Y ve que no es el mismo. Las barbas sucias, despeinado, tiene un vestido muy diferente con el que se marchó, con las sandalias rotas, sin sandalias o casi andando con los pies sueltos. Amén. Con un gran olor a cerdo y lleno de pecado. Y así regresó el hijo, pidiendo misericordia, pensando que había gastado toda la herencia del padre, pensando que había marchitado todo el dinero que le había perdido por ahí, con desenfreno, con lujuria. Amén. Pero había algo de la herencia que se llevó, pero no pudo gastar. Cuando le pidió la herencia, es verdad que gastó todo el dinero, sí, pero hay algo de la herencia que se llevó y no pudo gastarlo. ¿Sabes qué es? Te lo digo. Amén. El ser hijo. Amén. Se llevó toda la herencia, se llevó todo el dinero, se llevó, casi arruina al padre, pero ¿sabes lo que no pudo gastar este hombre? El título de ser hijo del Padre. Amén. El pecado no pudo marchitar esa herencia, no la pudo doblar, no se la pudo llevar. Porque esa herencia se hace por nacimiento. Amén.
Dice Juan 1:12, dice que todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados de carne ni de sangre ni por voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Hoy puede que hayas estado viviendo lejos del Padre. Pero si un día naciste de Dios, la herencia de hijo no te la puede quitar nadie, amén, no lo puede borrar nadie. Y cuando regresó el hermano mayor, ahora seguimos con este verso. Cuando regresó el hermano mayor, en el verso 25, no voy a hablar mucho de él, y escuchó la música, amén. Muchos se imaginan que estaba cantando esa música de levanto mis manos, ¿sabes? Así tipo, no. Estaban escuchando los yaquis, estaban escuchando a Centollito, amén. Era una fiesta, había regresado su hijo. Estaban escuchando, no sé, el Gran Combo de Puerto Rico, no sé, amén. Estaban de fiesta, lo estaban celebrando, amén. Y cuando regresó el hijo dice, dice que preguntó. Dice, pues mira, la fiesta es en honor de tu hermano que ha regresado. No quería entrar a la fiesta. Salió el padre a rogarle a que entrase a la fiesta. Y le dice, y su hermano mayor le dice al padre que haga justicia con su hermano. Dice, que ha consumido todos tus bienes con rameras, que ha estado, en fin. Dice, y ahora viene y haces una fiesta. Y le pide justicia. Amén. Dice, y encima han matado al becerro gordo. Ya para el colmo han matado al becerro gordo. Hombre, un poquito de justicia, ¿no? Por favor, decía el hermano mayor. Mientras que el hijo del pecado que ha estado viviendo viene y pide misericordia, mientras que el hijo mayor viene y pide justicia, ¿saben lo que hace el padre? ¿Lo quieren saber? El padre coge y le da gracia. Amén. El padre le da gracia, porque la justicia te da lo que mereces, la misericordia te perdona y no te da lo que mereces, pero la gracia te perdona, te da más de lo que esperas y más de lo que puedes imaginar. Amén. Entonces, el padre que vio al hijo sucio, que vio al hijo con hambre, que vio al hijo desalineado, amén. Después de que el hijo ha estado viviendo, le dice, traigan el mejor vestido, no un vestido cualquiera, el mejor, el vestido de la santidad de Dios, tráiganlo, pónganselo, amén. Dice, traigan anillo y calzado y pónganselo y hagamos una fiesta en su honor, amén. Cuando el padre le da el anillo y le da las sandalias, esta era una señal de que era un hombre libre, un hombre de honra y de dignidad. Amén. No solamente le dio la santidad, sino que le hizo libre, le hizo de honra y dignidad. El Padre le hizo santo, libre y con honra. Amén. Porque la gracia de Dios supera toda expectativa humana. Amén. Dice Salmo 36:7 en adelante, dice, qué preciosa, Señor, es tu gracia. Por eso los hijos de los hombres se refugian bajo la sombra de tus alas. Los alimentarás con las abundancias de tu propia casa y les permites beber de los ríos de tus delicias, pues en ti está la vida y por tu luz veremos la luz. Guarda tu gracia a los devotos y tu justicia a los de recto corazón. Amén. El hombre sabía que como la gracia que tiene el Padre no la podía en cualquier otro lugar, no la podía encontrar en cualquier otro lugar. Hace tiempo atrás, el cantante Farruko decía, lo tengo todo. Tengo coches, dinero, familia, mujer, hijos, en fin, tengo todo.
Dice, pero no me llena nada. Amén. No me llena nada. Dice, por eso los hijos de los hombres se refugian bajo la sombra de tus alas. Los alimentarás con las abundancias de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias. Cuando encuentras la gracia de Dios, no hay otra cosa que te pueda llenar. Amén. Puede que hayas gastado toda tu vida viviendo y nada pueda llenar ese vacío. Porque solamente Cristo completa al ser humano. Amén. Cristo completa al ser humano. Y ya para terminar, dice, cuando confías en la gracia de Dios, estás confiando en algo eterno. Dice Salmo 25:6, dice, haz memoria, Señor, de tus misericordias y tus gracias, pues ellas son para siempre. Cuando un hijo confía en la gracia de Dios, la gracia le sustenta. Dice Salmo 94:18, cuando digo mi pie se tambalea, tu gracia me sustenta. Y cuando un hijo confía en la gracia de Dios, la gracia le pone a salvo. Dice Salmo 109:26, dice, ven Señor, mi Dios, en mi socorro y conforme a tus gracias, ponme a salvo. Amén. Puede que en esta vida hayas vivido mucho y de muchas maneras, pero solamente la gracia lo tienen los hijos que retornan a Dios, que retornan a Jesucristo. Amén. Que dan la media vuelta y dicen, no, como uno de tus jornaleros, no, yo quiero ser tu hijo, porque esa herencia no te la puede quitar nadie. Así que confía en el Señor, confía en su gracia, porque bajo la sombra de sus alas estaremos seguros. Amén. Dale un aplauso a Dios si crees que Dios habló hoy.